En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno, misionero en Túnez. Hoy vamos a meditar en este día 2 de agosto el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan Bautista, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron la gente, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida». Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer». Dícenle ellos: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él dijo: «Traédmelos aquí». Y ordenó a la gente de reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se lo dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio que la Iglesia nos propone a meditar hoy día, es el Evangelio justamente de Mateo, que tiene, y esta escena del Evangelio es la primera multiplicación de los panes, ¿no? De la grande multiplicación de los panes que Cristo hizo durante su vida. Esta es la primera multiplicación donde hay 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, este gran milagro, ¿no? de la multiplicación de los panes. Y los 3 evangelistas sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, nos hablan de este milagro, y también el apóstol San Juan en su evangelio, en el capítulo 6, empieza justamente el discurso del pan de vida con este milagro de la multiplicación de los panes. Un evangelio y un milagro que es realmente interesante, sobre todo por la interpretación luego que el mismo San Juan va a dar de este milagro. Él lo va a usar para poder introducir todo su discurso sobre la Eucaristía. Como bien sabemos, este milagro de Cristo nos ayuda a entender de un modo espiritual justamente lo que Él va a hacer, lo que Cristo mismo va a hacer más tarde, que es dar su propio cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, darla en alimento a los hombres, en alimento de vida eterna. Como Él mismo lo dijo justamente, y es lo que se puede ver en el Evangelio de San Juan sobre todo, donde Cristo le dice a la gente: «Yo soy el verdadero pan de vida». Y en este Evangelio de hoy creo que simplemente podemos destacar 2 cosas brevemente. La primera es tener en cuenta ese contexto en el cual Cristo hace este milagro, es decir, toda la gente que lo seguía. Contemos entonces esos 5.000 hombres, más evidentemente sus familias. Estamos, según San Juan, es la época de la Pascua, o al menos se acerca a la fiesta de la Pascua, y por lo tanto probablemente toda esta gente se había puesto en marcha hacia Jerusalén, haciendo el peregrinaje para llegar a la Pascua. Y por lo tanto, mucha gente, todos estos hombres con sus familias, quieren ver a Jesucristo. Y entonces Cristo, cuando cura a los enfermos, tiene compasión de ellos. Y San Juan lo dice especialmente, dice: «porque estaban como ovejas sin pastor». Es decir, era como gente perdida, gente que buscaba algo, gente que tenía un vacío y que necesitaba llenar ese vacío con algo. Y es lo que podemos ver
en esta gente justamente que tienen hambre y sed. Y como bien dijo San Juan, están como ovejas sin pastor. Yo creo que esto nos ilumina mucho en nuestro mundo de hoy y en la época en la que vivimos. Muchos cristianos tienen sed y hambre de Dios, pero no buscan saciarse en lo que tiene que ser, en la prioridad que tiene que ser, que es en Dios. Mucha gente y muchos cristianos están vacíos interiormente y buscan, lamentablemente, a causa de las tentaciones del mundo y del demonio, ciertamente, buscan saciar ese hambre y esa sed, buscan orientaciones en alimentos mundanos, podemos decirlo así, en orientaciones mundanas. Y entonces nos tendríamos que preguntar nosotros, ¿cuál es el alimento de nuestra fe, de nuestra alma, de nuestra vida? El alimento que le da la fuerza el sostén más importante a nuestra vida espiritual y a nuestra vida cristiana. ¿De qué cosa nos estamos alimentando hoy en día? No hablo evidentemente de ese alimento material, que ciertamente es necesario, pero hablo sobre todo del alimento, el alimento espiritual. ¿Qué es lo que le estamos dando de comer, por así decirlo, a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a nuestra alma? Nos estamos alimentando de redes sociales, nos estamos alimentando de música mundana, nos estamos alimentando de imágenes impuras, nos estamos alimentando de mentiras, de calumnias, de murmuraciones. Ese es el alimento que estamos viviendo hoy en día, que estamos buscando, lamentablemente. Solo Cristo puede saciar nuestra alma. Solo Él es el único alimento que puede saciar nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra alma, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, con su palabra y con su ejemplo. Por eso que Cristo es el único alimento por el que vale la pena sacrificarse. Fijémonos cuántas veces hacemos grandes sacrificios para obtener bienes perecederos, bienes materiales, y sin embargo, para el único alimento por el que vale la pena realmente sacrificarse y el único alimento que nos da la vida eterna, cuánto poco hacemos de sacrificio. Este alimento justamente es una prioridad para nosotros. La otra cosa que quisiera simplemente remarcar de este Evangelio es un detalle interesante y ver cómo Cristo le dice a los apóstoles: denles ustedes de comer. Y es Cristo el que le dice a los apóstoles: hagan sentar la gente por grupos. Él es el que da a los apóstoles el pan y los peces para que sean distribuidos cuando el milagro sea realizado. Y Él es el que Cristo le dice a los apóstoles: recojan los pedazos que sobraron. Y Juan nos dice que se sobraron 12 canastas llenas de panes y peces. Por lo tanto, Cristo, en algún modo podemos decir así, necesita de la iglesia justamente para distribuir el alimento no perecedero, es decir, el alimento que sostiene la vida del hombre. Y por eso la iglesia, los apóstoles y la iglesia, y por lo tanto los ministros de la iglesia, tienen como misión principalmente de dar Jesucristo a las almas. Esa es nuestra misión. Esa es la misión principal de la iglesia. La iglesia y los pastores tienen que juntar a los fieles en torno al altar para alimentarlos con la enseñanza de la palabra de Dios, con la enseñanza del magisterio de la iglesia y distribuyendo la gracia de Dios, es decir, el alimento espiritual, sobre todo a través del sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación en el perdón de los pecados. Esa es la misión de la iglesia principalmente hoy en día. Y es así como nosotros podemos realmente alimentarnos de ese alimento que nos da la vida eterna, de ese alimento que nos ayuda a caminar en esta vida hacia la vida eterna. Pidamos, por lo tanto, esta gracia primero de saber darnos cuenta
de qué tipo de alimento estamos buscando para nuestra vida espiritual. No nos equivoquemos, no busquemos alimentos mundanos, busquemos realmente el alimento que no perece, Cristo, su gracia, su enseñanza. Y luego tengamos en cuenta la misión de la Iglesia, sobre todo a los pastores y a los que tienen una misión especial dentro de la Iglesia. Hay que ayudar a la gente a alimentarse del verdadero pan de vida, de la verdadera enseñanza de Cristo. Que esa sea la gracia que Dios nos conceda a nosotros, a nuestra Iglesia, que podamos ser juntos, podamos alimentarnos del verdadero pan de vida que nos da la vida eterna, y podamos vivir en comunidad, en iglesia, sabiendo que justamente la Iglesia nos da también el alimento de vida eterna que es Cristo.